Y había mucho, mucho, mucho derrumbe por todas partes, las quebradas salidas, uy, estaba tremendo. Bueno, por lo menos esta zona por acá, pues no sé, pues por aquí no se inunda, pero en la parte de abajo, claro, todo corre hacia abajo y se está inundando todas esas casas, uy, hay mucho, mucho karma aquí con esas lluvias, con esas quebradas. Terrible. Sí, Medellín tiene ese problema que es que está en un hueco Sí, exacto. y se inunda porque no hay salida tan rápida del agua. Entonces, No. Y esas quebradas, y es que son ríos inmensos, y son muchas quebradas por las que pasan así por los barrios. Entonces, claro, se están desbordando y se llevan casas, carros, se llevan, pues ya una víctima. Bueno, sabemos que ahí está. Todo esto está tremendo. terrible. Ay, Aquí también en Bogotá está lloviendo, pero no tan fuerte. Ay, Dios, ni modo. Hola, Emiliano, Angélica, Hola, Ayelín, noches. Carla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo van? Bien, todo bien. Tranquilo. Ah, bueno. Carla levantó la mano y la bajó. Sí, nada más de rapidito. Luis, solamente quería decirte que la próxima semana me llega mi computadora y bueno, Sí, después de eso, cuando tengas un chancecito para ver si me ayudas para poder abrir la página y todo lo demás, por favor. claro, Carla, claro, me dices un poquito con anticipación para poder sacar tiempo. Ujú. Y claro, ahí está todo. Están el programa de Prince que hay que instalarlo. Y también, bueno, hay unos programas sencillos para hacer edición. Y si quieres imágenes, pues ahí hay un archivo de imágenes grandísimo, ¿no? Claro que imágenes es lo que hay. También puedes utilizar la inteligencia artificial. Eso mejora las imágenes muchísimo. Sí, creo que la computadora trae eso. Lo único que hubo un pequeño percance. Ayer la compré y tenía que llegar mañana, Sí. pero la mandaron a otro lado. Me tocó comprar otra y bueno, pero ahora que compré la otra, ahora resulta que llega hasta el jueves. Entonces, en cuanto me llegue, yo bajo el programa de Prince para adelantar un poquito y ya, yo te aviso. Claro, Carla, me avisas y ahí miramos a ver cómo te ayudo. Te ayudamos ahí para que puedas transmitir. No es complicado, es cuestión de, bueno, al principio uno ve todo súper difícil, ¿no? Pero no es tan complicado. Sí, Es, ahora se me es, hace más práctico, pero también voy a necesitar áreas positivas porque como me quedé sin memoria en mi teléfono, entonces me ha tocado borrar prácticamente todo y aún así no tengo memoria. Entonces, ahí yo te comento, bueno, yo te aviso, Luz, cuando ya esté lista para ver cuándo me puedan ayudar y ahí estamos en contacto. claro que sí. Leo tiene un super archivo de diapositivas. Yo no uso diapositivas, ¿no? Pero sí hay un archivo grande de eso. Todo Oh, eso, si lo necesitas, ahí está para el que lo necesite. sí, sí, al principio creo que sí lo necesitaría pues para apoyarme y no perder el hilo como lo he hecho muchas veces en los fogueos. Entonces, ahí en lo que pues me adapto a las conferencias, a lo mejor después ya más adelante no lo necesite, pero por el momento sí. Sí, tranquila, ahí está todo ese material. Bueno, muchas gracias y ahora sí le dejo el espacio al otro Luis. Listo. Ay, buenas tardes, Luis. No alcancé a saludar. Y voy llegando. Hola. Bueno, le decía yo a Alba que sí, aquí la lluvia también, aquí la tenemos muy fea. Son los cambios muy raros con el tiempo. Nunca había hecho frío así en mayo. Está todo revuelto. No sé qué pasa con la madre naturaleza. Sí, terrible, eso es por todo lado. Pero bueno,
Hay que adaptarse uno a lo que va llegando. ¿Qué más? Hola, Gloria. Jazmín. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez dijo Lea que era por el revertimiento de los polos. Hay varias cosas que están alterando la naturaleza, pero son ciclos que hacen parte de la mecánica también del sistema solar, pero más que todo por el daño, ¿no? Es que se le hizo un daño muy terrible y está resentida la naturaleza. Sí, estos locos científicos que siguieron haciendo pruebas nucleares en el océano en secreto, y eso ha generado unos daños terribles. Revolú hablaba de eso. Sí, hay una cantidad de cosas que se empezaron ya a ver. Y bueno, esto tiende a agravarse con los años, lamentablemente. Esos gringos superdotados que se creen dueños del mundo. Sí, pero no los odiemos tanto, pobrecitos. Bueno, Nosotros también seríamos locos maniáticos, como ellos. Si estuviéramos en seguramente, el poder, no hay diferencia. sí. Bueno, listo, Luis, cuando quiera arrancamos. Sí. Buenas noches a todos, buenas noches compañeros en sus localidades. Bueno, aquí nos va a tocar pronto la lluvia, así que ya mañana llega. Bueno, esta noche, esta lluviosa noche, voy a foguear el tema número 33, ley de las octavas y ley de entropía. Este tema, que viene a ser el número 33, es un tema muy importante porque nos va a ayudar a conocer estas dos fuerzas, estas dos leyes en realidad, que son las leyes de la fuerza. Y vamos a utilizarlas para poder avanzar en el trabajo y también no estancarse. O también combatir la entropía, porque la entropía es una fuerza que nos tira para abajo y la fuerza de la ley de las octavas es una fuerza que nos ayuda a ascender. Entonces, podríamos decir que ambas son leyes de la fuerza, pero en direcciones opuestas. Con referencia a la autorrealización. Estas dos son leyes mecánicas, están presentes sí o sí en la naturaleza y hay que aprender de ellas. ¿No? La conferencia no es para filosofar en torno a ellas o enojarse o aprobarlas, sino que irlas viendo cómo se manifiestan principalmente en el desarrollo interior. También esta ley de la octava se le asocia a la ley del 7. Y tiene relación, se habla de la ley del octava porque habla de las 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y comienza nuevamente en una octava otro do. A eso se refiere. Y la idea es alcanzar siempre el do superior en relación al trabajo interior. Y la ley de entropía hace lo contrario, nos iguala pero en forma descendente, hacia abajo. Entonces hay que aprender a conocerlas y ver cómo se manifiestan en uno. Y de eso se trata la conferencia. Bueno, todas estas leyes, como siempre, son las que rigen el mundo, son mecánicas, están ahí. Y cuando uno empieza a entender, sobre todo para entender la ley de la octava, uno primeramente, ¿qué es la ley de la octava? La ley de la octava es la ley de la vibración, ¿no? O de la corriente universal. Todo lo que nosotros percibimos como cosas materiales, los elementos de la naturaleza, como el aire, el viento, el agua, el fuego, corresponde a una vibración. Nuestro cuerpo también es una vibración.
y lo que estamos viendo, por ejemplo, en la pantalla ahora es una vibración una impresión, ¿cierto? Una vibración que impacta nuestro globo ocular y llega como información a nuestro cerebro y la interpreta como una imagen. Pero en el fondo es una vibración. Nosotros también psicológicamente estamos regidos por estas escalas. ¿Y qué nos dice acá? Que nosotros podemos ir subiendo nuestra vibración. Aquí esto no es como hablan los grupos pseudoesotéricos de que hay que vibrar alto, porque sí. Aquí se habla de que nosotros tenemos que hacer cambios, un trabajo que involucra muchas veces sacrificio, esfuerzo, para poder generar ese cambio vibracional. No es una cosa que yo lo declare. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener en un momento una vibración, la que todos nosotros tenemos ahora en este momento por estar en estado lunar. Tenemos una vibración lunar que está directamente relacionada con la fornicación, ¿cierto? La fornicación en todos los centros. Entonces, ¿qué va a vibrar alto una persona, un individuo que en un momento está enojado, en un momento se frustra, en un momento se desanima, se molesta por todo, una persona que está estresada, ¿cierto? Esa es una vibración baja y cualquiera lo nota, hasta un perrito incluso se da cuenta cuando va pasando un tipo o una tipa que anda con malas intenciones, como los niños, y bueno, y uno también se anda atento lo ve. Esa misma vibración es la que uno va a ir modificando en la medida que vaya haciendo un trabajo, ¿cierto? Porque cualquiera de esas personas que están en esos estados que todos compartimos, si los trabaja va mejorando su vibración. Entonces, bueno, y trabajar en los 3 factores también poco a poco nos va ayudando a cambiar esa vibración. El mismo hecho de negarse y que la Madre Divina detenga el avance de tal o cual defecto que se vaya a procesar en algún centro, cambia la vibración, el estado de recuerdo de sí, después de un buen rato en ese estado también cambia la vibración, una práctica de suprasexo también va a cambiar la vibración de una persona. Bueno, y también salir a hacer sacrificio, andar con ese ánimo, esas ganas de ayudar, de servir, de hacerlo alegre, contento, sin esperar, sin hacerse muchas expectativas, solamente con el ánimo de funcionar en eso. Así que esa es la invitación acá de que vamos experimentando esto de la vibración, y es también una especie de sensibilidad. Y tener cuenta como que nosotros estamos en una vibración inferior del ego, ¿ya? Y que hay que irla modificando. La idea es que nosotros vamos subiendo esta vibración de lo que estamos acostumbrados en la sociedad que hace coro en general en eso, pero no quedarse en eso de que la vibración de las personas, de los grupos me va a afectar y todo eso. En realidad, cada uno de nosotros tiene un ser y ese ser tiene muy claro cómo cambiarnos esa vibración, pero nosotros ahí tenemos que colaborar. Andar así, toda paranoia de que me afecta la vibración de todo. Hay que ir pasando de una vibración, esto es tan simple que hay que ir pasando de una vibración inferior a una superior, y eso va a ir siendo de acuerdo a la octava musical, no va a ser de un golpe ni de una cosa así fortuita o porque sí. Esto va a ir producto de un esfuerzo, de un trabajo. Y vamos a verlo aquí cómo se procesa esta ley de la octava en el trabajo de la autorrealización. Esta ley de la octava, bueno, ya vimos que tiene estas 7 notas y que se repite en una octava superior las 7 notas, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que esta ley de octava, un aspecto muy importante son los shocks y las pausas. Y para entenderlo vamos a verlo en la corriente de la vida. En la vida de nosotros como personas, como seres humanos, estamos influenciados bajo esta ley. Y bueno, por el mismo hecho de nacer, el hecho de nacer es un shock. Uno viene,
encarna, ¿cierto? Como un bebé y aparece aquí de nuevo con la nueva inhalación, viendo la carita, viendo la cara de los padres, de los médicos que lo están recibiendo en ese momento, y ahí ese es el primer shock, el shock de la encarnación. Bueno, algunas personas que lo recuerdan, la mayoría de las veces que yo he escuchado testimonios es que no es una cosa muy agradable para nada. Entonces, ahí se da el primer shock. Y ahí con ese primer shock se nos dan en esta octava un do, un re y un mi. El do corresponde al cuerpo físico, el re el vital y el mi el astral. Y que tiene que ver también con la personalidad. Entonces se nos da un cuerpo de carne. Bueno, últimamente la ciencia oficial habla de que el cuerpo físico nomás, ¿cierto? Pero esta ciencia del cuerpo vital ya es muy antigua. Y ya, por ejemplo, se habla también de que tenemos un cuerpo vital, pero de personalidad para arriba ya. Nosotros vemos que la ciencia oficial no lo corrobora. Pero aquí nosotros decimos que sí, recibe un cuerpo físico, vital y un astral. El físico, obviamente, con toda la ignorancia y la misma entropía, esta decadencia en los alimentos, en la atmósfera, va generando un daño en el cuerpo físico, también la forma de vida que llevamos, los vicios, los defectos, la droga, y se envejece y deteriora. Y no se usa para condensar la energía creadora sexual, no, nada. Es un cuerpo que sirve para eso, no, para andar de aquí para allá y por lo general perpetuar el yo y los placeres. Bueno, y el cuerpo vital tampoco se usa, o sea, se usa, no se cuida mucho también por su desconocimiento y va siendo saqueado diariamente por los yo y la fornicación en todos los centros. Bueno, y qué hablar del cuerpo astral, las emociones, los deseos, y todas estas cosas del agrado, desagrado, más la personalidad con sus conceptos, su fascinación, su hipocresía. Así vamos agotando este bien más tan preciado como es nuestra energía, y este do re mi que nos dio la naturaleza no lo supimos, la mayoría de veces no lo supimos ocupar bien. Sin embargo, si en algún momento se recibe el conocimiento, un conocimiento puro, sino un conocimiento todo revuelto ni mezclado con religiones y con cosas que desvían. Entonces, si se recibe un conocimiento revolucionario, como el que por fortuna nosotros tenemos ahora, y lo llevamos a la práctica y tomamos el camino del práctico, no del creyente, este shock viene a ser el segundo shock. El primero fue cuando nacimos, ¿cierto? Llegamos a este mundo y este viene a ser el segundo shock. Porque nos dimos cuenta de que el camino de la personalidad no nos lleva a ninguna parte y que la ignorancia nos tenía así de mal y la misma manipulación de los yo. Entonces tomamos este segundo shock y en esta corriente de la vida viene el impacto y se recibe el conocimiento y se aplica. Si se aplica y se equilibra los centros y empieza el trabajo seriamente, trascendiendo la mecanicidad, viene que se sale de esta pausa, ¿cierto? Esta primera pausa que se dio en el do re mi, con este segundo shock, uno la logra trascender. Pero esto es un esfuerzo, ¿cierto? Y aquí viene que si la persona lo pone en práctica, obviamente, y deja el camino al creyente, va a regenerar el cuerpo físico, va a crear su cuerpo vital solar y va a crear su cuerpo astral solar. Y aquí, recién en esta etapa, después de la tercera iniciación, va a poder trascender la primera pausa. Aquí es lo que se llama pasando el génesis o el nacimiento a través de las aguas, que viene a ser el trabajo de la primera montaña. Y aquí se va a convertir en lo que se habla en el Génesis también de
el hombre del tercer día, que está cumpliendo una misión. Si logra su cuerpo astral solar y logra vencer esta segunda pausa, puede entrar allá a la segunda fase de esta corriente de sonido. Ya, si pasa esto, va a lograr el cuerpo, ya no queda en el do, re, mi, pasa el fa, que viene a ser el cuerpo mental, el sol, que viene a ser el cuerpo causal solar, y aquí si toma el camino directo, si toma este camino revolucionario y logra hacer todo este trabajo preparatorio para tomar este camino directo, va a poder cumplir esas tres notas, el fa, sol, la, que el la viene a ser también el cuerpo búdico. Y cuando venga el guardián de los dos caminos, va a poder tomar la decisión correcta, que es tomar el camino directo. Porque el camino espiral, el camino del nirvana, estanca, y bueno, nosotros lo hemos hablado varias veces, se pierde todo lo logrado, se vuelve un aborto de la madre naturaleza. Sin embargo, si toma el camino directo, continúa esta ascensión por la corriente del sonido, y de mí que me buscan, ¿cierto? Uno me sigue. Y este es el camino directo. Bueno, y obviamente si toma el camino directo empieza todo el proceso del Cristo y en desarrollo, ¿cierto? Y va a poder, si ese Cristo se desarrolla, cuando venga la tercera, perdón, la segunda pausa, va a poder realizar este tercer shock, que es el trabajo de la segunda montaña del Apocalipsis, o de acabar con todo mediante el fuego, eliminando los yoes causas. ¿Ya? Pues ahí ya estamos casi terminando, pero aún así falta la tercera pausa, que es la más difícil de todas, la que más va a costar trascender. Entonces, esta última pausa es la tercera y hay que hacer otro shock más, ¿cierto? Para poder avanzar en esto, que tiene que acabar con todo el yo psicológico, y ahí va a poder pasar un do superior. Este do superior viene a ser la autorrealización, y se alcanza la autorrealización. Entonces, esta podríamos decir es la corriente de la vida, un resumen del trabajo de la autorrealización a través de esta ley de las octavas. Obviamente, siempre está presente la ley de la entropía, que va a tratar de volver abajo todo lo que se hizo. Mientras más arriba se está, la caída va a ser más fuerte. En nuestro diario vivir, esta ley también está presente, no solamente en esto de la autorrealización se ve y se materializa, como lo explicamos aquí en resumen, a través de todas de los shocks y las pausas, ¿cierto? Porque acuérdense que hay el primer shock del nacimiento, el segundo shock después de la nota mi, el tercer shock después de la nota la, y el cuarto shock después de la nota si. ¿Ya? Y son 3 pausas y 4 shocks que hay que tener en cuenta. Y cada shock viene a ser un redoblar la fuerza, redoblar los sacrificios, hacer un golpe de timón a favor de lo que uno, en este caso del trabajo de la autorrealización. Bueno, hay que entenderlo esto, claro, uno lo entiende desde el punto de vista de la autorrealización, pero veámoslo ahora en nuestro diario vivir. Todos los días esta ley está presente y hay que saberla utilizar siempre a nuestro favor. ¿Cierto? La vida en general siempre nos está probando, tenemos muchas cosas en contra, y que ya no son solo las circunstancias, sino que también es una energía que está presente en la naturaleza, que nos va a estar ahí en todo momento poniendo en los dos caminos: o me dejo llevar
por las ganas de seguir flojeando, por ejemplo, de seguir, de cooperar en la murmuración, en el chisme, o me autoobservo y acabo con eso yo del chisme, de la murmuración. O me dejo llevar por ese desánimo, por esa sensación de derrotismo, o redoblo las fuerzas, me levanto y sigo. Siempre estamos en eso. Entonces, la autoobservación y la eliminación siempre va a ser la alternativa más apropiada. Nunca va a ser la más apropiada dejarse llevar por el defecto. Es tan simple como eso. ¿Por qué? No importa lo mal que uno lo esté pasando, lo complicado que nos estén poniendo el panorama en todo sentido, los defectos, tanto físicos, fisiológico, porque muchas veces esto se siente en el cuerpo, una náusea, un dolor, un moleste por aquí, por allá, hasta un mareo incluso, picazón, hasta dolor, pueden hasta retorcer los nervios, los yoes. Siempre la opción va a ser la autoobservación y la eliminación. Es tan simple como eso. Y las situaciones de la vida se van a ver influenciadas por estas tres pausas, más aún si uno está trabajando, haciendo algo. Bueno, esto se ve también en las cosas que uno hace, en cualquier proyecto que diga, una casa, ¿cierto? Uno dice, no, yo voy a hacer una casa, y parte todo entusiasmado, y tiene el terreno, tiene los planos, tiene todo, cree que todo se va a ir por un tubo, ¿cierto? Y esto todo el mundo nos ha pasado, que hacemos algo, una empresa, por ejemplo, esto de hacer una casa, una cabaña, y uno cree que esto va a ir por un tubo, y no. Siempre hay pausas, siempre hay problemas, siempre uno va a aparecer la entropía y decir, no, en realidad no debería haber hecho esto, la mala voluntad, y los ánimos decaen siempre, pero vienen las justificaciones, viene la imaginación mecánica, sabotear, sobre todo con estos trabajos del ser. Y bueno, experiencia propia, cuando yo empecé, me costó un mundo, pero un mundo así, no unos 3 elefantes encima, decidirme a foguear, sacarme no uno, ni dos, ni 100, miles de conceptos en la cabeza que tenía, y empezar a partir siempre de cero. Esto también es un acto de humildad, entender esta ley de que las cosas siempre no son como uno piensa, y que las pausas se tienen que pasar, que uno tiene que sacrificar el dolor. Y claro, y estas 3 pausas, desde el momento del día, uno puede partir todo entusiasmado, todo remis, viene la flojera a mediodía, ay no, ya, no quiero seguir en recuerdo de sí, mejor me prendo el celular y me pongo a ver algo. No, ahí tiene que, como le decía en un principio, siempre va a ser mejor la autoobservación y la eliminación, siempre. Siga con sus ideas, uno sigue con su objetivo, con sus ganas, trasciende la primera pausa, después viene puede venir el aburrimiento, puede venir alguna tentación, algún deseo, algún placer, segunda pausa, y la tercera siempre va a ser la que más va a costar, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, ya está terminando el día y ya tiene que hacer sus prácticas y poner más empeño, no quedarse en una posición, por ejemplo, para dormirse, entonces uno redobla la fuerza y dice no. Y claro, siempre el yo, el ego, como le decía, va a sabotear esto, así que es como algo casi hasta predecible, casi hasta como que uno lo puede decir que va a pasar. Entonces se van ascendiendo estas pausas y se van subiendo los niveles de conciencia. Entonces, aquí hay otro aspecto súper importante y valiosísimo de esta conferencia, que tiene que ver la dinámica de la fuerza. Cada vez que uno empieza una disciplina, por chiquitita que sea, viene una resistencia en contra. Una disciplina en la muerte, una disciplina en el nacimiento, algún trabajo que uno quiera realizar en el sacrificio. Va a haber unas ganas de hacer las cosas, un impulso, ¿cierto?, de adentro, por lo general del ser, y una fuerza
también en dirección contraria. Y mientras mayor el impulso, mayor va a ser la fuerza en dirección contraria. Si se vence después de la primera pausa, si se vence esa resistencia, esa inercia que viene con la primera pausa, esta fuerza contraria se agrega al impulso anterior y se redobla la fuerza. Entonces, esto tiene que ver, la pausa casi siempre viene con pruebas, viene con desgano, viene con incluso aprendizaje del error. Entonces, si se suman estas dos fuerzas, se logra pasar la primera pausa y ya la fuerza que está en un principio no es la misma, es el doble. Entonces, si se pasa la segunda etapa, viene con más fuerza y la fuerza contraria también aumentó. Entonces, las tentaciones también van a ser más grandes. Y se vuelve a procesar lo mismo acá. Si se vence esto, se niega y se elimina, se trasciende la segunda pausa, se van ganando más fuerza aún para pasar a la tercera etapa. Entonces esta tercera etapa también va a venir con todo su proceso y obviamente va a venir proporcionalmente la fuerza contraria también que se ha ganado, también va a venir en dirección contraria. Esta resistencia está siempre ahí. Entonces se elimina esta tercera pausa. Y obviamente siempre los causantes son los yoes de la mala voluntad, yoes de los conceptos, recurrencia, cuánta cosa que va apareciendo. Y claro, y uno así va ascendiendo los niveles de conciencia y va actuando de acuerdo a esos niveles de conciencia. O sea, hasta los mismos seres tienen niveles de conciencia porque uno no los va a tener también. Entonces aquí se va provocando que va también duplicándose la fuerza y así se va a lograr una nueva octava, una nueva octava de comprensión. Pero esa nueva octava de comprensión no es decir, bueno, ya hasta aquí estoy súper bien acá, pasé todo esto. No, ahí es como cuando uno, no sé, los que han hecho montaña, ven que uno dice, aquí está la cumbre, llegó y resulta que vienen como 5 cumbres más arriba, peor que la que acaba de subir. Así que y este aspecto también en esta dinámica de la fuerza de la obra hay que tener que si uno no logra pasar una pausa y sucede que estas fuerzas ganadas vienen en descenso, va a ser también más fuerte la caída, va a costar más ganar y volver a pararse. Así que esto es como un ganar o morir, una cosa así de que no se puede que luchar por no perder lo poquito, nada que uno tiene, no perderlo por nada del mundo, cuidarlo como lo más valioso. Y va a costar más recuperarse, si es que se cae. Y la mala voluntad también, bueno, y los yoes despiertos en el mal y todas esas cosas que van dificultando el trabajo. Y que tienen que ver con la ley de entropía, porque esta ley de entropía está ahí, uno no puede hacerse el loco y decir, no, esta ley de entropía no me va a hacer nada a mí, como entrar en esa dinámica de los yoes optimistas en exceso, o yoes medio imbéciles que ignoran los aspectos negativos, porque esta ley está ahí, lo inmola todo nos va a llevar al sepulcro, y así como lo ha hecho con humanidades completas que han venido antes que nosotros. Y nosotros vemos que la ley de entropía está en toda la naturaleza. Bueno, ustedes hablaban recién de los problemas climáticos, ya el clima está, un día hace calor, el otro día hace frío, y los mares, todos los elementos de la naturaleza están dislocados por el mismo efecto de esta ley de entropía. Ya encontrar algo orgánico es como muy difícil. Está todo ya contaminado, revuelto. Y bueno, y todo lo igualan en el panteón, pues yo puedo ser un presidente, un hombre rico, un mendigo, ahí vamos a terminar todos convertidos en esta cosa que es alimento de los gusanos. Entonces esta ley de igualación no va a igualar todo hacia abajo, y si aquí el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Bueno, a mí me ha tocado muchas veces ver cómo la manzana podría pudrir el cajón.
grupos humanos que están en una vibración, en una nota, basta con que un elemento, un personaje llegue para que tire todo hacia abajo. Y todos los niveles, familia, empresa. Yo me voy a otro país, voy a terminar hablando como ellos. Me voy a la universidad, cuando uno llegó, ahí están todos terminan hablando más o menos igual, haciendo más o menos las mismas cosas, drogándose de las mismas maneras. Entonces todo se adquiere. Y viene a ser, en nosotros viene a ser la entropía, en el trabajo del ser, en la dinámica de las fuerzas de la obra, y viene a ser la pereza, el aburrimiento, el fastidio, el deseo de quedarse quieto, de no hacer nada, del placer de dejarse estar. Eso viene a ser la entropía, que está influenciada por esta ley. Bueno, y todos los días hay que estar bregando y pidiéndole al ser que no lo deje volver al principio, que le dé la fuerza para mantener lo poco y nada que tiene. Esta ley es como una devoradora. Aquí lo han dicho todos varios, que al final todos, en la muerte segunda, terminamos todos triturados, convertidos en fósiles. Pero en el trabajo del conocimiento se busca vencer esta ley, y esta misma ley le va dando la fuerza a uno para avanzar. Entonces, aquí es súper importante esto de no caer en esta ley de entropía, ¿no? Por ejemplo, la ley de entropía ahora, ¿no? La estupidización e infantilización colectiva que nosotros vemos a todo nivel, a través de las redes sociales y un montón de cosas, la avaricia así a cualquier precio, el estrés y la furia, como nosotros vemos identificamos, no vemos a diario, no vamos a entrar en detalle de eso porque es una realidad. ¿Y cómo no caer en la entropía? Bueno, hay que estar siempre en recuerdo de sí, buscando hacer los sacrificios, porque uno puede tener la idea de que quiere hacer algo y todo esto, pero estos son yoes también que a veces nos hacen obviar o menospreciar esta fuerza, cuando en realidad uno tiene que bregar a diario para sacar fuerza y sacrificio para negarse al placer, a los vicios, a la amargura, al dolor. Porque el yo es denso, el yo es denso, el yo de la humanidad en general y del planeta es denso, y nos va siempre a tirar para abajo. Y este sacrificio, siempre, salir de esta ley de entropía siempre va a involucrar ciertos padecimientos que uno tiene que hacerlo sin pesar, sin esta cosa tan desagradable de la autoconsideración, de hacerse el pobrecito, ¿cierto? De tenerse lástima. Entonces, tratar de salir lo antes posible de las pausas, no quedarse pegado. Siempre va a ser mejor estar en autoobservación, eliminación, que quedarse ahí llorando, lamentándose por algo. Las crisis de mala voluntad, de falta de fuerza y de ánimo, hay que salir muy rápido haciendo cosas, siempre haciendo. Cualquier práctica de las que se enseñan acá. Y a veces no basta el esfuerzo, hay que hacer un súper esfuerzo, casi titánico, sobre todo en la nota sí, porque ahí es cuando las fuerzas contrarias se ponen más densas, más astutas. Hay que ir más al detalle, porque nada se mantiene quieto. Entonces, hay que, estos mismos bajones de energía, yo creo que, o sea, no yo creo, sino que nos pone la naturaleza para que nosotros nos vayamos robusteciendo, porque a eso nos mandaron al mundo, en definitiva, nos mandaron a adquirir el poder, la fuerza necesaria para que algún día nosotros lleguemos hasta el Cristo.
Y este santo negar de las tentaciones, en el fondo en ese santo negar uno tiene que encontrar, no sé si placer, un agrado en el hecho de sentir, de postergar el placer que uno tiene ahí a la mano por algo superior. Entonces esas tentaciones van a ser las que nos van a tratar de hacer caer todo el rato. Entonces, y sobre todo nos van a buscar los mismos ambientes en donde uno se mueve, van a ir haciendo que afloren todas estas situaciones, porque el ambiente es el que nos puso nuestro ser ahí para que nosotros, bueno, nos vamos desenvolviendo y vamos superando nuestras debilidades, nuestra identificación y, bueno, trabajando los defectos que sean necesarios para ello. No, es mucho. Este tema es muy amplio y cada cual tiene que ir sacando sus conclusiones porque la ley de entropía está ahí y se va manifestando. Y lo importante, y para terminar aquí, no hay que pensar, no hay que hacerse el pobrecito, el que porque a mí, eso le llaman no pensar en el sufrimiento jamás. Que en el fondo es negarse al sufrimiento. ¿Por qué tiene que estar uno sufriendo? Aquí a veces como que en el pseudo-esoterismo o a veces como pseudonosis uno le dice no, que el sufrimiento uno lo va a sacar del estado. No, eso no es así. Aquí los maestros siempre hablaban de que hay que estar alegre, de que no importa lo que pase, que uno tiene a su ser dentro de sí, que lo está ayudando, que lo está asistiendo. ¿Qué saca uno con estar sufriendo, por ejemplo, con que no le entiendan el conocimiento en la familia o en el trabajo? Porque uno es tan bueno y resulta que honrado, honesto, no recoge ni un peso que está botado por ahí, o ni un dólar, pero y le roban. ¿Qué saca con sufrir con eso? Porque no se pasa en una etapa, porque está pegado, porque está en una pausa, porque está solo. ¿Qué saca con eso? No saca nada. Es mejor, o que no tienen un peso en el bolsillo. Mejor es ver por qué está en esa situación y ponerse en el sillón de los acusados y decir, bueno, yo estoy así porque por esto, por esto, por esto, por esto, y empieza a matar cada uno de esos defectos. Y a eso se refiere con no matar. En cambio, si yo me enojo, me taimo, como dicen acá, me amurro, me arrincono porque las cosas no me funcionan, porque la orquesta no funciona a mi ritmo, no, o sea, eso habla de alguien débil que todavía no está alcanzando el nivel. Y a eso es lo que busca el conocimiento, que uno también tenga ese poder y esa fuerza necesaria para que logre, y esa sencillez también, pues, sencillez de la mente, sencillez del corazón, de que no lo tome el sufrimiento, que tenga no se trata de andar riéndose solo, pero sí como estar en paz, ¿cierto? A cualquier precio. Va a tener sus crisis y todo eso, pero van a pasar rapidito, sin tanta esta cosa así de pantanosa que a veces uno antes se enfrascaba. Y ahí se superan gracias a a esos problemas, a esas situaciones, a esas pausas, uno va logrando avances. Si no, no se podría. ¿Ya? Eso es esta conferencia, es muy bonita y ojalá no se me haya quedado nada. Ahí me cuentan ustedes, Luis, sí. Hay algo aquí. Bueno, listo, Luis. Muy bien. Bueno, dos leyes. La una se le opone a la otra. La ley de entropía, la ley de octavas, que es la que impulsa a la persona, y la ley de entropía, la que lo devuelve como un resorte, ¿no? Bien, tenemos que
Las 3 primeras notas está todo el mundo metido. Nadie ha salido de la nota mi. Muere, regresa otra vez a la nota mi y sigue el proceso hasta que se le acaben todas sus 108 existencias y entra directamente a involución. Si decide el shock. ¿Qué es un shock? Un shock es un golpe, algo que sacude a la persona. Entonces, cuando uno recibe el conocimiento, la psiquis recibe un sacudón, porque nosotros ya estamos organizados y formados para cumplir la mecánica de la vida. Entonces, cuando llega el conocimiento, hace que la persona sienta un golpe y se dé cuenta que esa no es la razón de la vida. Empieza a darse cuenta que está atrapado en un sueño, en una mecánica, en una máquina. Ese es el golpe que da el segundo shock. El primer shock es el golpe que es el paso de la chispa al ingresar al plano físico. Eso es un golpe también, es un shock. Bien, el recibir el conocimiento y emprender su obra, si lo hace bien, puede llegar a la segunda pausa, que es ya la terminación de la primera montaña. Debe darse un shock, renunciar al nirvana. Luego la tercera pausa está entre sí y do, que ya lo hemos visto, que aquí a veces los esfuerzos no son suficientes, hay que hacer super esfuerzos. Es pasar, lógicamente, todo lo que haya que pasar. En estas, ¿qué es una pausa? Una pausa es una fuerza, un tope de fuerza. O sea, se detiene, la persona pierde el ritmo y quiere descansar. Es como se detiene, ¿no? Ahí. Y para poder seguir adelante, debe haber un golpe, darse un sacudón para salir de ese estado, porque queda en un estado de quietud, de inercia. Entonces, si quiere salir de ahí, le toca obligatoriamente darse a sí mismo un golpe, una reacción. Y bueno, así es como llega a la nota do, y bueno, ahí termina su obra, ¿no? Que llega al do superior, que es una escala superior de sabiduría. Bueno, entonces hay que comprender que la mayoría de la raza humana, o casi toda la raza humana, está ya en la nota, en la última existencia, y está en la nota mi. No quieren salir de ahí, ¿no? Quedaron atrapados ahí, no les interesa el conocimiento y ahorita ya, pues toda la final de la raza ya todo está en entropía. O en pocas palabras, está en involución, está ingresando a la involución. Entonces, la entropía es algo que nivela, ¿sí? Y todo se va nivelando. La tendencia de las fuerzas es a estabilizarse por esta ley o a generar una mezcla, ¿sí? Entonces ustedes lo van a ver en toda situación y en todo grupo y en toda la sociedad en general. Por ejemplo, ustedes tienen un carro viejo, bien viejo, dañado por todos lados. Y supongamos que
se dan cuenta que hay que cambiarle. Está muy dañado ya bueno, cualquier parte. El rallador o la caja de cambios o cualquier parte. Y ustedes cambian y compran un rallador nuevo. Se lo ponen a ese carro viejo y después de un tiempo se dan cuenta que el rallador ya también está viejo, porque la ley de entropía lo nivela por abajo, no por arriba, por abajo. Si ustedes están viviendo con un poco de gente de alcohólicos, la tendencia es que entren a ser parte de ese ambiente y ese ambiente les activa a los yoes alcohólicos y ustedes quedan mezclados en ese grupo. Se nivelaron. Si están rodeados de homosexuales, tienden a tener manías homosexuales. Se nivelan porque comparten la fuerza. Si entran a una universidad donde están hablando con determinados ademanes, con determinados tonos de voz, después de un tiempo ustedes se nivelan con esa universidad y terminan vistiéndose en similar a ellos y compartiendo ese ambiente con esas características. Ustedes ven que las parejas después de unos años parecen hermanos. Se nivelan. ¿Sí? Y hasta algunas parejas se parecen físicamente. Porque la ley los niveló. Si se van para otro país después de un tiempo, terminan con los ademanes de ese país, con las formas expresivas, con los tonos de voz, con las expresiones que se utilizan en ese lugar. Entonces la ley de entropía lo que hace es nivelar, mezclar. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos al conocimiento y vemos, por ejemplo, esta ley de octavas, la vamos a utilizar para impulsarnos, pero más adelante esta ley debe ser destruida, porque es una mecánica. ¿Sí? Entonces hay que comprender que cada vez que nosotros tratamos de subir a un 2 superior, va a venir una reacción que impide que se dé eso. Entonces la lucha es estar combatiendo esa pausa y trascendiendo para impulsarnos con la siguiente nota. ¿Qué hay que hacer? La única manera es haciendo esfuerzo. Si uno entra en una crisis, en un fastidio, en una jartera, en un aburrimiento, está en una pausa. Entonces hay que ingeniárselas para salir. Alguna cosa, motivarse a hacer algo para la obra. Dar una conferencia, hacer una publicidad, encontrarse con unos compañeros para ir a repartir unos volantes, diseñar un folleto, un afiche, un video, crear una página, hablar con algunas personas del conocimiento, buscar dónde entregar el conocimiento. Bueno, hay muchas formas para romper esta pausa y volverse a animar. Cuando la persona se reanima es porque pasó la pausa y ahora ya entra nuevamente en la siguiente nota. Cualquier cosa que emprenda la persona, no importa la que sea, va a empezar con cierto ánimo, pero va a llegar un momento en que llega la pausa. Se detiene la fuerza. Si no hace nada para salir de ahí, la entropía vuelve y lo nivela. En este caso lo nivela con la sociedad. Entonces, al devolverse la persona, lo que hace es revivir yoes. Entonces, no debe dejarse llevar
de la fuerza de la entropía, porque la entropía tiene muchas facetas por medio de las cuales actúa. La más fuerte, pues la pereza, la mala voluntad. Pero también está todos los yoes de trauma, ¿no? Todos los dolores. Ese dolor genera decaimiento, pérdida de ánimo. Y esa pérdida de ánimo, pues es la misma entropía. Porque el ánimo está en función al avance y a estar escalando. Y el desánimo es devolverse. Y esa devolución viene en gran medida por el dolor, ¿no? El dolor, la amargura, la tristeza, la melancolía, la depresión, todos esos estados emocionales crean pérdida de fuerza. Entonces hay que estar trabajando fuerte la muerte para poder superar todo esto. Si ustedes empiezan a trabajar un yo, por ejemplo, en meditación reflexiva, van a tener que superar estas pausas con unos shocks. O sea, ustedes mismos deben darse en un golpe para poder salir de ahí. Y pueden, por ejemplo, hablar del tema. Ustedes están estudiando un yo, pues hagan algo con ese yo, hablen de ese yo, enseñen algo relacionado con ese yo. Y eso ayuda a salir de la pausa, ¿no? Se reanima otra vez la persona para seguir. Hacen una práctica para pedir que les den fuerza. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer. Pero no quedarse quieto, porque en el momento en que se quedan quietos, se les meten los pensamientos negativos y pierden la fuerza, o las emociones negativas. Entonces hay que estar en movimiento, nunca quedarse quieto, siempre buscar moverse. Porque esa quietud es una pausa, y en esa pausa va a atacar el yo. Y lo hace a través de la entropía y los va a terminar regresando. Todo el tiempo va a estar este proceso. Eso no es de un ratico, es todo el tiempo, ¿no? Entonces la entropía quiere volverlo a uno a regresar a la codicia, a la lujuria, bueno, a todo el ego, a toda la sociedad. Entonces por eso uno debe estarse siempre golpeándose. O sea, recuerdo de sí, hacer esfuerzos, no dejarse dormir. Perdón. Gracias, Angélica. Voy a sacar un nuevo link. Entonces, la tendencia de todo es a entrar en entropía. La raza humana está en entropía, que ya metió la entropía a la raza en la involución. Y bueno, ahí estamos. Se quiere nivelar todo con la degeneración mundial. Y miren una cosa curiosa, todos los... A ver. Listo. Ya compartí el nuevo link. Entonces, si quieren ingresar, ingresen. Nos queda un minuto. Listo. Listo. A ver. Los que faltan. Bueno. Listo. Bueno. Entonces, es muy importante comprender esta ley de la entropía. Por ejemplo, ustedes
Si empiezan lo que sea, por ejemplo, una relación de pareja, en esa relación de pareja van a pasar por estas etapas y deben saber salir, porque si ustedes están en una situación difícil y en lugar de darse en un shock para poder salir, terminan agarrados con la pareja, se hunden más. ¿Sí? Entonces no se puede salir a través de un estado de un yo. Deben salir a través de la conciencia. ¿Sí? Entonces las personas como no comprenden el dualismo de la mente, creen que van a salir con cosas buenas. Y resulta que lo bueno también es un impedimento para salir de la pausa. Deben es darse en un shock consciente, no ponerse en posiciones buenas, no. Y los shocks conscientes son haciendo obras, no pasando a cosas buenas, porque las cosas buenas son pasivas y las cosas conscientes son revolucionarias. Entonces, si quieren salir de una pausa, deben darse en un shock consciente, no un shock bueno. Porque un shock bueno es querer arreglar las cosas con cosas buenas, con estados psicológicos buenos. Entonces se da ese shock, es a través del trabajo de la muerte. Y bueno, y acciones, ¿no? Relacionadas con lo que nos enseña el conocimiento, ¿no? Una práctica, un sacrificio por la humanidad, bueno. Cualquier cosa que ayude, una práctica, por ejemplo, de cruz. Se va a hacer un negocio con la ley, pide fuerza, hace un traslado de fondos, cualquier cosa, para que lo saque de ese estado. Pero no quedarse ahí, porque si quedan en una crisis, pueden salir en 10 minutos, 20 minutos, o pueden demorar un día, 2 días en salir, si es que salen, ¿no?, de la crisis. Entonces no hay que perder tiempo ni dejar que la fuerza aumente, porque después es muy difícil recuperar otra vez. Se regresan y recuperar lo perdido es más difícil. Una segunda vez, ¿no? Bueno, esa es la ley de entropía. Entonces, esa ley no la veamos como algo negativo, sino como el obstáculo a vencer para poder sacar la fuerza. Porque si no existiera esa ley, pues no podríamos sacar la fuerza. Y esa ley se basa en la pereza, ¿sí? En la mala voluntad. Bueno, listo. Yo creo que con eso complementamos este tema. ¿Hay preguntas, inquietudes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces parece que quedó claro el tema. De todas maneras, tener presente eso. Todos los días tenemos bajones de fuerza. Se le meten en esos bajones de fuerza, siempre se van a meter emociones negativas, pensamientos negativos. El ser no me ayuda, yo no soy capaz de esto, está muy difícil. Todos esos yo del fracaso se van a meter. ¿Sí? Y les van a meter terror en la mente para que se devuelvan. Esa es la fuerza de la entropía que se manifiesta a través de estos yoes. Entonces no se puede dejar llevar de los pensamientos negativos. A mí nadie me quiere, a mí yo no, porque a otros lo ayudan y a mí no. Bueno, todas estas cosas que aparecen como fuerzas negativas, pues hay que luchar
Hay que luchar porque eso no va a pasar ni una, ni dos, ni 10 veces. Eso siempre va a estar moviéndose. Siempre en la psiquis. Si no, no sirvo para esto, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la inteligencia, yo me siento que tengo mucho karma. Bueno, tantas, pero tantas justificaciones que hay en estas pausas que hay que vencer, ¿no? La soberbia también, ¿no? Que hay que estudiar mucho la soberbia que aparece, especialmente cuando las cosas no salen como uno quisiera que salieran. Entonces no se sabe adaptar a las circunstancias negativas y aparecen todos estos estados negativos que vienen precisamente a hacerlo devolver y a revivir yoes, ¿no? Esa es la fuerza de entropía, así funciona. También hay que comprender que toda la sociedad, toda la humanidad está en entropía. Toda la humanidad, no importa el país donde ustedes vayan, la gente está en entropía. Está en un estado de materialismo, está en un estado de involución, de lujuria, de degeneración. Entonces, cuando uno comparte, se mezcla con todas estas fuerzas, termina uno chupado, termina hipnotizado y ahí se le mete la mala voluntad y ya pierde la fuerza. Entonces se lo lleva a la ley de entropía otra vez, ¿sí? Entonces hay que luchar muy duro contra esto y no dejarse llevar. Todo pasa, ¿no? Todo pasa. Bueno, listo. ¿Nadie tiene inquietudes ni preguntas? Bueno, estos temas ya los hemos visto bastante, entonces pues están bastante claros, ¿no? Luis. Sí, más que una inquietud, un comentario que hay que tener en cuenta algo, que aquí en el conocimiento se entregan claves importantísimas para pasar todas las crisis y las pausas, que muchas veces, bueno, los que en mi caso he tenido que andar por aquí y por allá, aquí está todo para hacer el trabajo. En realidad y están todas las, ¿cómo es que se llama? La influencia de fuerza. Es cierto lo que tú dices, que hay harta, está toda la humanidad en entropía y la sociedad en general va toda en dirección contraria. Pero sí, o sea, por ejemplo, el mismo sacrificio, las mismas prácticas de negocio con la ley, todo, la tecnología, todo, o sea, el que no quiere salir de una pausa, o sea, el que no sale de una pausa es porque no quiere, o la recurrencia, o cualquier cosa, siempre va a ser, o sea, dentro de las conferencias, de la información, de los fogueos, por ejemplo, ahora yo ni siquiera tengo que salir de mi casa para poder interactuar con personas del conocimiento, lo puedo hacer a través de la tecnología, claro, es más insípido, así, más impersonal, pero se puede, o sea, esto no se veía antes, así que hay que valorar eso además, que imagínense, hay personas que están de repente solas en su país, pero en esta instancia ya no se rompe la barrera de la distancia y se puede hablar del tema, las mismas reflexiones que se hacen los días lunes, los días miércoles, las instancias de sacrificio a través de las redes sociales, no sé, en realidad es mucho, demasiado. Así que eso no hay que dejar que, me lo digo a mí mismo también, no solamente para los demás, que en el momento de la pausa de la crisis, claro, uno ve todo como adverso, pero están las herramientas para salir de ahí y son hartas. Eso, Luis. Sí, miren que las redes sociales, las comunicaciones han servido para meter a todo el mundo en la entropía. Porque ¿qué es lo que se esparce? Se esparce la degeneración.
el mal ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando una niña ve todas estas chicas, todas estas mujeres exhibiéndose, esta chica sabiendo que con una aplicación, con todos estos sistemas que hay para ganar dinero, pues eso las incita a entrar a la lujuria de una manera más fuerte y de generarse más, o sea, entrar más en entropía. Toda esta cantidad de videos, de información que enseñan a las personas. Sí, pero lo que más daño hace es el ejemplo. Todos estos videotutoriales que enseñan de todo, brujería, pseudoesoterismo, magia negra, el sexo ya no tiene valor, estas conversaciones lujuriosas, todo eso genera en la psiquis del que escucha una confianza, una fuerza. Y el siguiente paso es meterse a probar todo eso, ¿no? Estas páginas de OnlyFans, todos estos sistemas de pornografía, canales, llevan a que se desarrolle más la entropía en toda la sociedad. Ni hablar del chisme, de la calumnia, de la mentira que hay en toda esta cantidad de videos, noticias falsas, noticias exageradas. O sea, mentira y más mentira por todos lados, ¿no? Pura entropía mental, emocional. Estas chicas hablando de sus aventuras lujuriosas, de todas las prácticas que han hecho, hablando claramente, directamente del infrasexo. Todo eso hace que una persona que no ha estado metida en eso y escucha eso, genere una confianza y una fuerza en su psicología y después quiera probar. De eso han servido las plataformas y los medios de comunicación para expandir la corrupción a nivel mundial. Porque, como les digo, la entropía se nivela es por abajo, no por arriba, por abajo, ¿no? Y en el mundo ya está todo nivelado, inclusive hasta las formas de vestir. Ya las formas de vestir antes eran como muy marcadas en países, pero ahora resulta que todo se generalizó. Ahora es muy similar la ropa en todo lado, ¿sí? Esa es la entropía, nivelando todo. Entonces la raza ha caído en una entropía muy, muy fuerte. Las distancias se acortaron porque antiguamente, lógicamente que para tener una comunicación de un país a otro no era fácil. Ahora es inmediato, casi inmediato, ¿no? Por todos los satélites y todo el avance que ha habido en la tecnología. Entonces ahí vemos la ley de entropía nivelando todo el mundo. Y ya se quitaron los miedos en gran medida, los tabús. Sí, se acortaron las distancias. Y bueno, ahí vamos en caída libre, ¿no? Eso hay que comprenderlo y luchar contra estas fuerzas porque siempre están ahí y van a seguir ahí. Entonces a uno lo que le corresponde es estar uno con su propia fuerza. Cuando uno está con su propia fuerza, pues no se deja afectar de las fuerzas externas. Pero si no está trabajando, se lo chupa sí o sí las fuerzas externas. Porque esa es la fuerza de la entropía, ¿no? Bueno, listo. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir? Bueno, entonces nos vamos. Yo quería decir algo con esta cuestión de la entropía, el aspecto de la pereza, porque muchas veces a uno le muestran ese aspecto de la pereza y entonces uno dice, ah, no, sí, lo estoy trabajando y no sé qué, pero, o sea, si uno lo trabaja y en ese trabajarlo
O sea, a veces uno trabaja la muerte psicológica como de una manera muy mecánica. Y entonces uno empieza así, madre divina, mátame esto que siento aquí, allá, allá, y allá, y ajá, ya, muerto todo. Pero resulta que no lo hace con la comprensión de que, ajá, el yo me está manipulando de esta manera, se manifiesta aquí y allá para comprender al yo, pues nos vuelve a vencer la pereza y entonces volvemos a perder fuerza. O sea, ese yo que es bastante fuerte, siempre va a estar haciéndonos la guerra para llevarnos a la entropía. Y entonces tenemos que observarlo no solo por observarlo y eliminarlo, sino por comprenderlo. O sea, todas esas manifestaciones que si uno no comprende cómo lo va manipulando, esta se une a esta y esta sensación a esta y esta y listo. Allí me tumbó y no hubo manera que me parara a hacer la práctica. De la misma manera lo va a hacer al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, o se va a quedar por ahí quietecita y en el momento en que, esta noche siento que me acosté más cansada porque, qué sé yo, hice algún trabajo adicional y entonces por ahí se agarra la pereza y en la mañana aquí están todas las manifestaciones igualitas como si uno no las hubiese trabajado. Entonces, trabajarlas implica el que si ya yo comprendo cómo se manifiesta el yo, pues con lo que empiezo a sentir todo aquello, pues lo vuelvo a trabajar porque algo quedó por allí o no se practicó bien la muerte psicológica para que el yo no nos vuelva otra vez a dejar acostados en la cama. O sea, lo decía porque ese yo que es tan fuerte, que es uno de los más viejos que tenemos, pues no lo podemos vencer de un día para otro y nos genera mucha entropía, o sea, esa falta de fuerza, porque uno empieza, ay no, que hoy porque estoy muy cansado, y entonces mañana porque, bueno, es domingo, después no, porque, y esas son las mismas excusas del yo. Y lo que hacemos es que nos va generando, o sea, nos va alando y nos va quitando fuerza hasta que uno comprende que, o sea, si uno trabaja en realidad y cada manifestación que se vaya generando la comprende en el sentido de que de esta manera me manipula el yo y las veces que se manifieste lo elimino, allí es que llegamos al punto de que no, sí me paro a la hora que sea, consciente de que eso que se está manifestando no es sueño, no es cansancio, es ese yo, pues entonces lo elimino y me paro, me lavo la cara y no sé qué, y allí recupero la fuerza. Y lo decía porque, o sea, me ha pasado que muchas veces digo, no, sí, ya trabajé este aspecto y este otro, y el yo me vuelve a agarrar, o sea, se queda por ahí quietecito y cuando acuerda me vuelve a agarrar igualito. Y me he dado cuenta que no es cansancio, en realidad no es falta de sueño, porque muchas veces me acuesto a las 12, me paro a las 4 de la mañana como que ya estoy completamente descansada. Entonces no es cuestión de tiempo, es cuestión de que el yo ser se esconde por allí y cuando puede se vuelve a manifestar y nos vuelve a quitar la fuerza. Entonces quería hablar sobre ese aspecto porque me parece que es bastante importante trabajar la pereza porque siempre va a estar allí a la orden del día para irnos quitando fuerza. Bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias. Bueno, listo, Jane. Está bien. Bueno, ¿alguien más? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. ¿Listo? Bueno, feliz noche para todos. Chao, Jane. Gracias, Chao, Luis. Hasta luego a todos. Chao, José. Hasta luego, Melanie. feliz noche. Chao, Muchas Carla. gracias, Luis. Feliz Estarás. astral. Gracias, Chao, Luis. Angélica. Chao, Chao, Alba. gracias. Que estén bien. Nos hablamos Willy, Walter, Mónica, Melanie. Mónica, ¿vas a decir algo? Gracias, hasta mañana. Chao, Lina. Ayerin. Mónica, ¿vas a decir algo? ¿O No, se va a se me despedir? levantó, se me equivoqué. Gracias, Luis. Bueno, listo. Listo, que descansen. Cuídense. Buenas noches. Nos hablamos.